Mi nombre es Miguel Aureta, estuve secuestrado en la ESMA entre el 14 de octubre de 1976 al 30 de marzo de 1979. Después, a los 15, 20 días, me volvieron a llamar y me tuvieron ahí una semana de verdugueo y después quedé nada más que con un régimen de libertad vigilada y ese régimen eh, siguió hasta enero de 1984, que fue la última vez que me fueron a entrevistar Scheller y Benassi Berizo a un trabajo, a una imprenta donde yo trabajaba. Yo tenía 14 años, eh, volvía de un asado con un grupo de amigos, salieron unos policías de una casa, eh, nos hicieron poner a todos contra la pared, nos palparon de armas, eh, ya vinieron coches de policía, esto era en 1961, y la mano se puso pesada, había uno que decía estos hijos de puta hay que matarlos a todos, yo no entendía muy bien qué carajo pasaba, y nos llevaron a una comisaría. Decían que eran por el plan Conintes. En realidad fue un error de miedo de esos dos policías primeros que nos pararon, que estaban en un local del Partido Comunista que habían allanado en Villa del Parque y creían que íbamos a hacerle algo. Para peor veníamos de un asado y uno de mis amigos tenía un cuchillo de esos de cocina, ¿no? Y ahí empecé a interesarme un poco por la política, hablaba con pibes del barrio. Después, bueno, vino la facultad, en el 65 entré a Exactas, eh, me tocó la colimba, a la salida de la colimba empecé a participar en reuniones con gente de izquierda en la facultad, tenía cierto predicamento, empecé a publicar una hojita donde ponía cosas que leía, no es como el copy-paste de ahora, pero parecido. eh, y en el 71 me uní a la FARC. En realidad no venía de una familia militante. Mis viejos en el 55 eran gorilas los dos. Mi viejo después se fue acercando al frondicismo, al desarrollismo y, y finalmente cuando yo entro a la FARC, él simpatizaba de alguna manera. eh, eh, bueno, la FARC después vino toda la campaña que era la culminación de lucha y vuelve con el campo del gobierno, pero no el poder. Eh, bueno, toda esa campaña que fue intensa y el 25 de mayo del 73, la vuelta de Perón, la frustración de Seiza, eh, bueno, después la fusión de las organizaciones bajo el nombre de Montoneros. eh, yo a fines del 72 me piden que me sume al equipo de documentación de la columna capital de la FARC, que fue la base después del servicio de documentación de Montoneros y finalmente el servicio de documentación del área federal de la organización. Y, digamos, como miembro del área federal de documentación de Montoneros, es que caigo, soy secuestrado en la ESMA. Era todo muy intenso. En esa época, eh, hacía poco que Castro, en el 61, hacía un año, menos de un año que Castro estaba en, en Cuba, el Che era una figura, era una leyenda, y eso impactaba mucho en nosotros, pues
ya cuando salgo de la colimba en el 68, ya estaba todo el tema en Estados Unidos, todo el tema del racismo, la lucha de las panteras negras. Bueno, había muchas lecturas que uno tenía en esa época, me acuerdo del libro ese Sandino, General de Hombres Libres. O sea, había muchas cosas que influían y era el ambiente universitario era un ambiente que se iba caldeando. No te olvides que en el 66 a nosotros nos cagaron a palos ahí en Perú 222 cuando entró la cana. Había muchas cosas que te llevaban a querer dar una respuesta a todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Y, y, y ya en el 69 podemos ver que lo que era la efervescencia de Córdoba, lo que había sido la CGT de los argentinos en el 68. O sea, un joven de esa época tenía acceso a una cantidad de cosas que te motivaban, ¿no? Te motivaban. eh, y así fue como surge una izquierda independiente. No te olvides que en la universidad, en Buenos Aires, por lo menos el reformismo fue perdiendo espacio y empezaron a ganar espacio lo que eran las organizaciones de la izquierda independiente, ¿no? En esa época, ya en el 67, el PC había tenido muchas fracturas. No te olvides que la FARC surge de mucha gente que se había ido del PC. Eh, y nada, eso fue lo que nos fue llevando a muchos a sumarnos de distintas maneras a esta lucha contra la dictadura que se había instalado acá en el 66, ¿no? Contra un, un sindicalismo burocrático que era fuertemente cuestionado. Surgieron las experiencias de Cordobazo. Bueno, lentamente la historia nos iba incorporando a muchos de nosotros a la lucha, ¿no? Yo fui uno más, nada más, fui uno más que se sumó a la lucha de esos años. De hecho, mi compañera, que fue la madre de mis hijos, eh, la conocí el día que murió Perón, el 1 de julio del 74. Y nos casamos el 4 de octubre de ese año. Y bueno, nada, fueron 40 años juntos hasta que ella murió. Pero creo que no, yo metido ya en lo que era la logística del ejército, ya me estoy separando también de alguna manera me estoy separando de la realidad, ¿no? La realidad, mi compañera estaba en la JTP, en las unidades de JTP, y ella cuestionaba muchas políticas de la orga y yo no es que tuviera discusiones, la escuchaba, pero veía que teníamos diferencias. Y en el 76, de alguna manera, algunas de esas diferencias se agudizaron, ¿no? Eh, Me acuerdo cuando se planteó que en caso de ser, eh, de tener un enfrentamiento, los de menor nivel organizativo debían defender la retirada de los de mayor nivel. Yo estaba totalmente en desacuerdo, me parecía espantoso. Bueno, era diferencia que yo las planteaba en mi ámbito, las discutíamos, pero no se modificaban, ¿no? Y la burbuja del ejército también me fue metiendo en la burbuja y quedé metido en ella. En realidad los golpes los empezamos a sentir después del golpe, donde todos los días había alguien que desaparecía. Era, de hecho, cuando caigo yo, caigo a las semanas de haber levantado eh, el local del servicio de documentación. Me tuve que levantar yo de mi casa también, y estuve llegando con mi mujer y con mi hija que tenía meses. Yo cuando caí, mi hija tenía 3 meses nada más. Y estar viviendo en casas organizativas
y tener que ir a una cita y que te levanten y te lleven y te entren tabicado y mantener el funcionamiento de la organización. Yo tuve que llevar todo a la casa de un compañero que era un colaborador de la órgano, que después fueron los milicianos, pero tuve que llevar todo a la casa de él, en el lugar donde yo caí, ¿no? Me acuerdo que en esa época leíamos unos libros, hace poco, en enero, en mi cumpleaños, me junté en mi casa con una compañera de la FARC que era sobreviviente de la Perla, con otro compañero que sobrevivió conmigo en la ESMA, y nos acordábamos de los libros de Alejandro Beck, eran unos libros sobre la resistencia, digamos, y el rechazo digamos, al ejército nazi por parte de unidades que eran unidades de milicianos que se transformaron en unidades del ejército rojo, ¿no? Y ahí surgió toda el planteo de resistir hasta el último tiro y último tiro para uno mismo, ¿no? Fundamento de la pastilla de cianuro. Pero me pasaba, te decía, con la madre de mis hijos, que ella eh, estaba en la parte sindical, cuando yo aparezco con la pastilla de cianuro, no digo que me cagó a pedos, pero me dijo, mira, es contrarrevolucionario, un revolucionario no se suicida. Eh, entonces, bueno, la pastilla de cianuro quedó ahí. Después, ya cuando estábamos levantados, de golpe me tiran una cita, me dicen, toma, tenés que ir, me dan un arma, me dicen, tenés que ir así porque la cita está cantada. Y yo estaba en una casa organizativa, yo ya me había levantado de mi casa. Y cuando mi compañera me ve el arma, me dice, ¿y eso para qué? ¿Para qué? ¿Por qué estás armado? Y yo le digo, mira, tengo que ir mañana a una cita, que está cantada, pero me recagó a pedo, me recagó a pedo. Quiero decir, yo tenía a mi lado alguien que me hablaba de una realidad distinta a esa realidad de burbuja que vivía yo dentro de la logística del ejército. Cuando uno está metido en una idea así, de lo que es poder aportar al desarrollo de la guerra, te olvidas de un montón de cosas. Y fue la manera en que nos fuimos perdiendo en un camino que terminó desgraciadamente tan mal, ¿no? Tan mal. Vos fíjate que dos compañeros que fueron sobrevivientes, Scarpati de Campo de Mayo, de Campito, y Horaci Milda de la ESMA, en el 79 le hacen una crítica muy seria a lo que fue la, 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 conducción de la organización en esa etapa. Así que bueno, eh, nada, pues quiero decir que en aquella época ya había compañeros. Scarpati dice, no se puede hablar de que eh, la caída de la organización se deba a un 5% de compañeros que traicionaron. Dice, el 95% de los compañeros que caían entregaron algo. Entonces, bueno, no puedes hablar del 95% de compañeros traidores. Tenés que hablar de un serio error en la conducción. Yo caí, te digo, en la casa de este compañero donde yo había llevado todo el material y yo estaba armado, pero como entraron con las llaves, él bajó a ver si había algún mensaje en el teléfono de control y cuando yo estaba leyendo, sentado ahí en un departamento, una mente, estaba sentado leyendo, tenía un arma al lado mío y siento las llaves y cuando levanto la vista veo cuatro tipos sonrientes apuntándome con sus armas. Yo lo único que puedo hacer es conseguir que me fusilen en el mejor de los casos. Y no, no, yo empecé, a ver, durante mucho tiempo, inclusive dentro de la ESMA no me cuestioné, me cuestionaba mi condición, si querés, de traidor, ¿no? De alguien que había traicionado, que no había cumplido con lo que se esperaba de él.
uno no, jamás pensaba uno que podían torturarte durante meses. Ellos tenían tu cuerpo ahí a su disposición para hacerte lo que se les cantara. Inclusive, cuando yo caí, uno de los compañeros que estaban ahí hacía 3 meses que estaban y los torturaron mucho tiempo. Eran de la columna norte. Fue una de las primeras caídas de la columna norte, que tuvo varias caídas, por cierto. Pero a ellos los torturaron y de golpe me hablan de estos mismos compañeros, me dicen, no, acá hay un proceso de recuperación, que si uno anda bien te pasan por derecha, que era lo que ellos creían, que los traslados eran que te mandaban a una cárcel común y te ponían a disposición del Poder Ejecutivo y que de esa manera vos podías salir del país. Claro, los traslados eran que te tiraban vivo desde un avión. Pero yo no me cuestionaba la derrota. En esa época todavía no. Mi caída fue una cosa. Primero yo la llevaba tranquilo, bueno, tranquilo. A ver, entran estos tipos, cuando levanto la vista los tengo a 4 de ellos adelante. Estaba Weber, estaba el gordo Juan Carlos, estaba Dante y Halcón. Y me estaban apuntando, yo me quedo tranquilo en la silla, levanto las manos y se acerca el gordo Juan Carlos y me dice, levantate. Cuando me empiezo a levantar, me bajó de un fierrazo en la cabeza. Eh, Me dice, levantate de nuevo. Y yo le digo, ¿me vas a pegar de nuevo? Me dice, no te hagas el vivo. Bueno, me levantaron, me esposaron en la espalda, me tiraron arriba de la cama. Esto es un departamento de un ambiente. Y me entraron a dar con las culatas de las largas en la espalda, en la cabeza, y a revolver. Y ahí encontraron primero el arma que tenía yo. Después encontraron bolsos con documentos, con sellos. Se pusieron como locos. Yo todavía, alguno me carga hoy porque yo decía, no, yo soy de la juventud radical, no tengo nada que ver. Y me daban como una guerra. De golpe entra un tipo al que le dicen Duque, que era el capitán Guamón, y dice, no le peguen más. Se acerca, se levantan de la cama, me dice, vos sos Caín. Yo digo, ¿cómo sabe mi nombre de guerra? Porque empecé a pensar, digo, ¿cómo sabe? Ahí mis pensamientos se me fueron todos a la mierda. Bueno, me suben a un coche, estaba una compañera, Laura, eh, yo la conocía como Pilar, pero bueno, era Laura Di Domenico. Arriba del coche, y él le dice, Guamón, que iba al volante, le dice, mostrale Laura que no te cortamos los dedos. Yo dije, chau, cagamos. Me llevan a la ESMA. Bueno, nada, me encapuchan, me tiran en el piso del coche, me llevan, me bajan del coche, me llevan a los tortazos hasta el sótano. Eh, Siento el ruido característico que, bah, después era el ruido característico de la puerta que hacía el, el cerrojo de la puerta hacía un golpe muy fuerte, metálico. Me dicen, levantó un pie, paso ese pequeño, eh, como un escalón que había ahí, eh, y me dicen, baja la cabeza, tarde, me comí la viga que había ahí, y me dicen, no, me ponen la cabeza contra la pared, me dicen, quédate acá, y yo sentía cómo lo empezaron a torturar a Pepe, que había caído conmigo. Digamos, me preguntaban por dos cosas que tenía después cuando me llevan de nuevo, eh, por mi señora y por una cita que tenía en una agenda. Y
Y la verdad que a mí me da mucha vergüenza, pero yo canté la cita porque no quería poder darle tiempo a mi señora a que no cayera. Ella estaba con mi hija. Y bueno, y ese día a la noche, después me reúno con todos los compañeros del servicio de documentación que iban a la cita a ella. Ese día cayeron por, por mi debilidad, cayeron 5 compañeros y de los cuales hay 4 que están desaparecidos todavía. Y bueno, eso fue es motivo de cierta vergüenza. eh, que bueno, eso no tiene arreglo. Eh, eh, no es un tema que uno elabore tan fácilmente. Pues fíjate que yo ahí adentro desconfiaba de todos, a pesar de que después se fue armando un grupo de compañeros que eran los que muchos trabajaban en la pecera, muchos también abajo o hacían obras de reparación. Gente con la cual nos veíamos más o menos a diario, con muchos compartíamos el comedor del subsuelo, a muchos los veía arriba después, pero no es tan fácil de elaborar. Yo creía que ellos que estaban ahí vivos eran por lo menos tan traidores como yo, ¿entendés? Entonces desconfiaba de todo. Yo creo que estuve muy separado del resto de los compañeros. Se formaron pequeños grupos de compañeros eh, que se acompañaron en esto. Uno puede pensar, por ejemplo, que Kika y Chiche se llevaban más o menos bien juntas y se acompañaron. De hecho, estuvieron juntas. O Rosita y Serafín. Bueno, qué sé yo, montones de compañeros que se fueron acompañando. eh, la Merque y la Burbuja, pero yo estaba solo. En diciembre me dicen que me tienen que trasladar. Y yo pensaba que me iban a mandar a una cárcel y de alguna manera dije, bueno, qué bárbaro, bueno, bárbaro. Se había acabado para mí eso de la tortura porque era cotidiana la tortura. La tortura no es cuando te ponen la picana o te cagan a palos. La tortura es sentir los gritos de otros torturados, ¿no? Eh, o Laura que me decía que Guamón quería tener relaciones sexuales con ella. Bueno, era toda una mierda. Y, y me tuve una semana ahí tirado arriba, sin bajarme al sótano, porque los primeros días me bajaban para que arregle los temas de los documentos. Era un tema complicado. Bueno, esta es Lolita, mi gata. A la semana me vuelven a bajar y me dicen que tengo que hacer documentos, una cantidad enorme de documentos porque iban a irse a Venezuela. Eh, Así que me tienen laburando como loco y no me, a partir de ese momento no, no dejaron de bajarme para que haga documentos. Y así fue como yo me entero que era realmente el traslado en enero. En enero hay algo medio raro porque nos entran a juntar a muchos de los que estábamos trabajando en distintos lugares, en unas oficinas que habían hecho de aglomerado en el sótano, y a mí me dejan solo en una oficinita de esas, viene el enfermero, me dice, te tengo que dar una inyección para la gripe, bajate el pantalón, me bajo el pantalón, me dan una inyección, me dio mucho miedo. Quiero decirte que cuando había traslados que pasaban diciendo los números, el ambiente era tan siniestro que yo, que no era creyente, pedía que no diga mi número, ¿viste? Rezaba, como puede rezar, no sé, un no creyente, para que no diga mi número, para que no digan 537. Eh, Porque los guardias se ponían muy locos, se oía que iban llevándose a la gente y bajaban de a 4 de a 5.
era muy feo lo que pasaba, el ambiente. Y en enero, después de que el tema de que tengo que dar una inyección, qué sé yo, me suben, me dejan en un cuarto que había en Capucha, donde estaban Quique y Alejandro, y no los veo. Al rato traen otro compañero, creo que lo traen a Chito, y después al Chancho, y le digo, che, ¿qué carajo pasa? Y el Chancho me dice, es un traslado. ¿Y Quique y Alejandro? Digo, no lo subieron todavía. Me dice, me parece que no los van a subir. Digo, bueno, los mandarán a una. Me dice, no, el traslado es la boleta. Y ahí me enteré yo de lo que era el traslado. Y es algo que uno tiene y no tiene como registro. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que vos sabés que el traslado es la boleta y ya dejás de. Nada, estás ahí y los días que hay traslado cantan tu número o no lo cantan. Y bueno, nada. Pero yo ya sabía que no había una recuperación y que la recuperación al final del recorrido es que te iban a mandar a una cárcel por delito. En el 77, en enero del 77, cae la Secretaría de Finanzas de la organización. Es una caída muy grande, allanan una oficina, eh, y en esa oficina van cayendo compañeros, pero cae todo el servicio de finanzas de la organización. Eh, en esa semana cayeron el servicio de finanzas y empieza a caer parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales. De esa caída, el Tigre Acosta estaba como loco, decía, esto no tiene límite, porque habían agarrado cantidad de miles de dólares. Pero además que agarraron miles de dólares, tienen a su disposición los bienes de la organización. Es ahí donde agarran chacras de Coria, ¿no? Se apropian chacras de Coria con una sociedad ficticia que se llamaba Wilry, que eran las iniciales de los nombres de la documentación eh, falsa de Wamon y de Radice. William, que era Wamon, y Ríos, que era Radice. Y que ellos habían agarrado esa zona que era chacras de Coria, ahora lo llaman chacras de Coria, la gente, y ese lugar habían urbanizado y habían loteado y vendido. Se llenaron de plata con eso. Como también trajeron plata de Europa, hasta que la orga tenía en Suiza. De Suiza también trajeron un, un cargamento de fusiles de asalto, que ellos los tuvieron en el sótano. No los vi porque me hicieron sacarle la foto a uno para venderlo, lo vendieron. Trajeron un avión también de Europa con este cargamento. Bueno, los tipos empezaron a hacer sus negocios a partir de ese momento. A partir de eso, como se iban acabando los documentos en blanco que cayeron cuando yo caí, decidieron falsificar ahí los documentos, por un lado. Y por otro lado, construyeron la pecera para sacar del sótano a un montón de gente que tenían ahí todavía y darle espacios como, no sé si decir más confortables, pero lugares donde ellos pudieran estar durante el día sin estar tirados en el piso o sin estar abajo donde se oía todo el día la música estridente y los gritos de los torturados, ¿no? Era algo realmente muy loco, porque había gente que, por ejemplo, que el Tigre Acosta sacaba a comer, ¿no? Y yo sabía, todos los que estábamos trabajando ahí sabíamos que el Tigre se iba con alguien a comer afuera, y, y yo los envidiaba. Una locura, es envidiable poder ir a comer afuera, pero bueno, un día me sacaron el Tigre, fuimos con un montón de gente a llevar el globo
queda ahí en Salta y Puerto Irigoyen. Y ellos se hacían los grandes señores, ahí el Radice se hacía, sí, a mí lo que me gusta, decía, es salir con el velero y pongo el foque y le doy, que me lleve. Era muy loco eso. Esa gente torturaba y mataba todos los días. Pasaban cine, a ver, ese miércoles que lo trasladaron aquí, que Alejandra, la trasladaron también a Inesita Cobos, a unos más, gente que nosotros veíamos todos los días ahí. Una de las chicas se puso muy mal, nos bajaron a ver cine, a ver, después de un traslado nos bajan a ver cine, y nos daban ellos. Y una de las compañeras se puso a llorar, y otra le dijo, no llores que está el Delfín, ahí mirando. El Delfín era Chamorro, el director de la escuela. Era muy loco que estaban torturando gente, acababan de hacer un traslado donde mataban gente y te llevan a ver cine. Yo lo que reconozco, y yo lo he reconocido inclusive en el juicio, eh, cuando fui a dar mi testimonio en el juicio, en el tramo 2 y tramo 3 de, de la ESMA. El tramo 4 en realidad fue muy breve el testimonio, pero el tramo 2 y el 3 fueron testimonios agotadores de estar, no sé, 9 horas hablando. Y ahí yo dije que yo había cantado una cita que me daba mucha vergüenza, pero que había elegido hacer eso para ver de salvar a mi señora y mi hija. Eh, pero, bueno, no sé, después se pueden decir otras cosas. Eh, pero no, los compañeros, cada uno sobrevivió como pudo. Una compañera que habló muy mal de mí, que es más, de un testimonio escrito muy malo de mí, eh, cuando tuvo que dar su testimonio en 2013 lo rectificó, ¿no? Como que pudo valorar algo de lo que yo había hecho. Y otra compañera me reconoció que yo le había dado una manzana, pero cada uno sobrevive como puede. Yo no puedo hablar de los compañeros. La vi por primera vez en agosto, julio-agosto del 77. Ella no me quería ver a mí. La vi un día, una noche, la subieron a un coche donde yo estaba con mi hija y dimos unas vueltas por el centro y la dejamos. Y después para ese verano del 77, una noche también arreglamos para llevarla y pude dormir con ella en una quinta que tenían ellos ahí, con mi hija. Y ella alquiló un departamento por Núñez, cerca de la ESMA, en el 78. Y cuando yo salí, en el 79, me fui a vivir ahí y me fui a trabajar en una fábrica de sobres que tenía mi suegro. El Tigre Acosta quería mandarme a Bolivia. Y yo le dije que no, le dije, mira, no me puedo ir a Bolivia, no, no puedo perder todo. Yo acá tengo un trabajo, tengo mi familia. Y bueno, me dejaron acá. Me iban a ver todas las semanas. De hecho, este muchacho sérfico, Caballo, tenía una novia enfrente de donde yo vivía. Y pasaba, me dejaba notas por abajo de la puerta. Ya te dije, la última vez fue en enero del 84, me fueron a ver eh, a una fábrica. Yo trabajaba en una imprenta y comía al mediodía en un bar ahí en el pasaje Dickman y Avenida San Martín, y me fueron a ver ahí. Eh, no fue fácil. Yo me encontré con un compañero que había zafado de la contraofensiva en el 81. Y empezamos a vernos, a comer juntos con la familia. No fue fácil, no fue fácil. Cuando vino el primer juicio a la Junta, yo no quise ir a declarar. Me vino a ver Marcos Omigliana,
que era parte ya del equipo de antropología forense, trabajaba en la fiscalía, y yo le dije que no iba a declarar porque esos tipos iban a estar libres y nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo. Declaré ya después trabajé mucho tiempo con Maco en el equipo de antropología forense y ahí fui haciendo mi elaboración de toda mi historia y pude declarar en los dos tramos, el tramo 2 y el tramo 3 de la mega causa, en el 4. En el 94 yo estaba haciendo la carrera de antropología, iba bastante avanzado en la carrera, estaba más de la mitad. Y en el 94 llego un día a la facultad y veo a una compañera y cuando me ve se pone blanca y me dice, ¿viste el cartel que hay en dónde? Le digo, en el piso de abajo, en el primer piso. Bajo, y había un cartel enorme donde decía que yo era un espía de la ESMA, una cosa, fue tremendo. Subo medio como un autómata, me meto en el aula donde tenía que cursar, eh, y un compañero pide permiso a la profesora para hablar, y la profesora no le da permiso. Y él dice, pero profesora, puede haber un genocida entre nosotros. La verdad que fue tremendo para mí. Y nada, hicieron la convocatoria de una asamblea para expulsarme. Veo una carta de alguien que había estado en la ESMA donde decía que yo era un dedo magnético, que iba cantando compañero por las calles. Me jodió mucho. Y el obispo Podestá, que se había enterado por mí que lo estaban buscando, y yo se lo dije a mi señora, yo lo conocía, le dije a mi señora que se pusiera en contacto para avisarle, esto ya en el 78, ¿no? De que la ESMA, el grupo de tareas de la ESMA tenía información de ellos, lo iban a agarrar si entraba al país, él estaba en Perú. El obispo Podestá me vino, Jerónimo me dijo, si que yo voy con vos a la facultad, le explico que no es así, que están equivocados. Pero yo quedé muy mal, yo estaba trabajando, en esa época estaba trabajando en un hospital, en un programa de salud mental, eh, y no hice nada de eso, dejé la facultad, dejé la facultad, eh, y seguí trabajando en ese programa de salud mental, y me pusieron en contacto con Patrick Rice, que era el coordinador eh, del movimiento ecuménico de derechos humanos. Y Patrick Rice un día me dice, mira, Marcos Omiliana te quiere ver, vos quisieras hablar con él para decirle lo que vos te acordás de la ESMA. Y dije, sí, bueno, me encontré con Marco, y ahí él me hace recordar que ya nos habíamos visto. Bueno, eh, a partir de algo que yo le había dicho a Patrick Wright, de la gente que yo, cómo había sido mi caída, quiénes se habían caído conmigo, ya Marco había trabajado, ya tenía los nombres, quiénes eran los que habían, los nombres legales, me mostró las fotos, yo los reconocí, entonces pude unir nombre de guerra con una cara, con el nombre legal. Y Marco me dijo, bueno, pero vos a lo mejor viste más gente ahí. Y empecé a ir una vez por semana a trabajar con Marco. Marco organizaba una cantidad de gente que había caído en una época del año. A partir de que como yo tenía buena memoria en cuanto a qué estructuras se habían caído, le dije, bueno, citas nacionales, después le dije
la Secretaría de Organización de Capital, después inteligencia de la columna capital, después finanzas, o sea, a partir de poder reconocer las estructuras, él me iba mostrando caras de nombres y caras de gente, y pudimos ir uniendo los nombres con las caras, con el nombre de guerra, y de esa manera fuimos haciendo una lista a lo largo de años. Yo estuve con Maco desde el 94 hasta el 2011. Creo que fue la última vez que le dije, mira, Maco, ya no aparece nada nuevo. Si aparece algo nuevo, llamame y lo vemos. Y construimos una lista con otros compañeros que se sumaron. Lo que contaba Maco era con mi memoria visual. O sea que yo reconocí muchos compañeros por las fotos. Este, ahí pude entrevistarme con padres, con hijos, con hermanos, compañeros que habían caído y que, bueno, que querían saber qué era lo que yo le podía decir de su familiar. Y nos fuimos haciendo eso, que me parece que fue una tarea importante. Me hicieron algunas zancadillas y algunos familiares, pero que debo reconocer que en el dolor de la pérdida a veces la gente no reacciona bien. Pero bueno, algunos me han agradecido lo poco que les pude decir, ¿no? Familiar, eh, que pudieron aclarar algunas cosas. Pero fue un trabajo importante y después en un momento yo se lo entregué al juez Torres, que fue una lista que fue valorada después en el juicio, los juicios. Primero que para mí tiene la importancia de que la memoria quede registrada de alguna manera, por un lado. Por otro lado, que estos señores paguen sus culpas. Eh, hicieron algo tremendo y tienen que hacerse responsables, tienen que pagar por lo que hicieron. Y lo único que les puede hacer pagar por lo que hicieron es es la justicia legal, no hay otra justicia. Cuando hablaban esto, las tiradas estas de justicia por mano propia, no existe la justicia por mano propia. La justicia es mano común, es mano de todos, a través de un juez. Fui varias veces, fui varias veces a la ESMA, a las, a las visitas, y alguna vez porque me han invitado para participar como detenido desaparecido, como un sobreviviente, y otras veces para acompañar a los compañeros que estaban ahí. Y una vez fui que estaba Mantecol y no me acuerdo quién más, y yo estaba en el público. Mantecol sabía que yo estaba ahí, nos vimos, y nada, era nada más para estar con él, para acompañarlo. No es divertido ir a la... no tiene nada de divertido, pero si un compañero va, me parece que hay que acompañarlo. Como en los juicios, me pareció en su momento que tuve que ir a acompañar cuando los fiscales hacían el alegato para estar ahí. A mí me parece que el museo ocupa ese lugar de preservar para la sociedad, para, digamos, ese lugar que fue de tanto horror, ¿no? Como para que la sociedad pueda seguir pasando por ahí y reconocer, y reconocerse también. Porque sería un error pensar que estos tipos, a pesar de todas las barbaridades que hicieron, pensar que no son humanos. Son tan humanos como nosotros. eh, eh, algunos inclusive pueden haber sido hasta buenos padres. Yo siempre me acuerdo de Franz Fanon, ¿no? Que Fanon tuvo que atender como psiquiatra a torturados y a torturadores. A mí me parece que si uno
no los hace humanos, digamos, si no los reconoce como humanos, es, es como si se negara a uno mismo. Yo creo que es eso, que uno se niega. Pues fíjate que ya, eh, digamos, Terencio el africano, hace 2000 y pico de años, decía, soy humano, el humano me lleno. ¿Qué sé yo? Debo pensar en poetas que han dicho, la muerte de un hombre me disminuye, ¿no? Eh, si uno tiene eso incorporado en el pensamiento, podés pensar bueno, que han sido hombres que han hecho cosas espantosas, que han hecho cosas terribles, no dejan de ser hombres y debe haber una parte de eso dormida en la sociedad, ¿no? Eh, quizás sirva para curar a la sociedad en su conjunto, curar esta parte que permite que eso pase. Nosotros somos distintos, digamos, sabemos que podemos ser así, pero no lo hacemos, es una elección. Pero la sociedad que niega eso, una sociedad niega que cobijó a torturadores, a homicidas, eh, no lo puede curar eso. Yo creo que la sociedad argentina ha hecho un proceso más que interesante, o por lo menos buena parte de la sociedad, ¿no? Que cuando ve esos lugares siniestros, ¿no? Donde algunas personas de la sociedad hicieron cosas espantosas, lo puede reconocer, lo puede reconocer. Y eso no existe, si está tapado, nadie puede pensarlo o pensarse como, como eso, como alguien que hace cosas espantosas. Eh, a ver, en nuestro país, durante los años de democracia, inclusive uno puede hablar que se fue cometiendo una especie de genocidio por goteo, ¿no? La gente que fuimos porque la sociedad lo fue dejando al mar. Mi trabajo ahora es con grupos de personas que han cometido delitos, ¿no? Y que la justicia les da una alternativa a la prisión. Y trabajando con ellos es como decirles, bueno, somos responsables todos, muchachos, de lo que ustedes hicieron, porque en algún momento a ustedes alguien les soltó la mano, alguien no les dijo, esto está mal, no lo puedes hacer, hay otra forma. Eh, pero si yo no reconozco mi responsabilidad como parte de esta sociedad que le soltó la mano, ¿qué puedo hacer yo por ellos? Si yo no me reconozco parte y responsable. Nada, yo fui parte de una generación que, que hizo un recorrido y que en algún momento nos equivocamos, que nos quedamos solos, eh, y no fuimos aniquilados, fuimos derrotados. No fuimos aniquilados porque muchos años después de eso hay jóvenes que toman nuestras ideas, no en nuestros métodos, pero nuestras ideas siguen estando vigentes. No estábamos equivocados, estábamos equivocados en el camino que elegimos. La derrota militar de las organizaciones armadas fue primero una derrota política y después vino la derrota militar.